Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a elevar una oración. Señor Jesús, aquí estamos, Dios mío, en esta noche y te damos gracias porque tu misericordia, Señor, es grande para con cada uno de los que estamos en este lugar, Dios mío. Señor Jesús, yo te ruego, Padre Celestial, que hables a cada uno de nuestros corazones. Señor, sana un corazón en esta noche, Dios mío. Tú eres quien sana, Señor Jesús, y tu palabra es poderosa. Tu palabra tiene poder, Señor Jesucristo, para hacer cosas grandes y maravillosas en la vida del hombre. Señor, tu palabra es tan poderosa que cambia, Señor Jesucristo, la vida del hombre, Señor Jesucristo. Padre Celestial, háblanos en esta noche. Usa mis labios, Señor del cielo. Te lo ruego en tu nombre en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor. Demos una alabanza a nuestro Dios. Bueno, pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, antes de comenzar a predicar, quería felicitarles, hermano. Un culto muy bonito y muy bonito lo que estaban haciendo ahora los jóvenes. Hay que seguir soñando. Uno en Dios sueña tanto, ¿cierto? Y uno cuando está joven, yo me acuerdo cuando estaba muy sardina en la iglesia y uno quería estarle sirviendo al Señor y uno soñaba. Y yo invito a los jóvenes de esta iglesia para que sigan soñando, porque en Dios los sueños se hacen realidad. Y las cosas que Dios hace con los jóvenes son muy, muy grandes. Entonces los felicito en el nombre del Señor Jesucristo y vamos a hablar en esa noche acerca del perdón. Esa semana estaba orando y se me empezó a venir algo a la cabeza acerca del perdón y yo era ahí como casi que predicando ahí, y yo pensaba, ay Señor, ¿dónde me irá a tocar predicar? Porque mi esposo me goza mucho porque yo soy volador hecho, volador quemado, como dicen por ahí. No soy muy buena para estar sacando predicaciones, entonces pensaba y precisamente acerca del perdón. Y esta semana también que escuchaba el jueves, que estaba en el culto, escuchaba al hermano David, que tocó un poco, no se extendió a hablar de eso, pero tocó un poco del perdón. Y esta semana es una semana de la familia. Y es muy importante, hermanos, que aprendamos a perdonar. Y todos los seres humanos estamos dotados con la capacidad de perdonar. Nuestro cerebro, todos los cerebros, llámese cristiano, no cristiano, todos tenemos la capacidad de perdonar. El hermano ponía un ejemplo esta semana que me llamaba mucho la atención y era el senador Navarro Wolf. Él en ese momento es senador de nuestra nación, ex militante de las FARC. Y el hermano contaba cómo aquel hombre lo habían torturado tanto
pero que él, pasado un tiempo, él perdonó y él los veía y como si nada, ¿cierto? Entonces, hermanos, miremos que todos tenemos la capacidad de perdonar. Y si el hombre sin Dios tiene esta capacidad, porque su cerebro, el cerebro que Dios nos regaló, tiene tantas cosas tan maravillosas, ahora cuánto más nosotros que somos los hijos de Dios. Nosotros no somos cualquiera. Cuánto más nosotros que tenemos un Dios tan bueno, no vamos a tener esa capacidad de perdonar, ¿cierto? Entonces todos tenemos la capacidad de perdonar. ¿Y qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? Es algo muy sencillo, es dejar pasar, que pasen las cosas. Eso es perdonar, dejar que pasen las cosas. O sea, que eso que pasó se vaya por un ladito y que no afecte mi vida con ese dolor. Porque es que el no perdonar produce dolor, produce muchísimo dolor. Nosotros tenemos que diferenciar también algo, hermanos, en lo que es perdonar y lo que no es perdonar. A veces nosotros creemos que, y tenemos de pronto en nuestra mente eso ahí como metido, de pensar de que perdonar es también como de admitirle las faltas a ciertas personas. Les voy a poner un ejemplo. Cuando una mujer, o les voy a poner un ejemplo más bien de algo que sucedió. Había una hermana que ella tenía una hija. Después de que tuvo su hija, ella se casó. Ella llegó a los pies del Señor y ella se casó con un hombre que no, pues él no estaba, ella empezó a vivir con él y para poderse bautizar entonces se casó con él, pero él no era temeroso de Dios. Al tiempo la muchachita creció, la niña tenía ya unos 17 años cuando se destapó, pues como dicen por ahí, una olla podrida, y era que él estaba abusando de la niña. ¿Qué hizo esta mujer? Ella lo perdonó. Ella lo perdonó y dijo, es que yo voy a seguir con él, y que le hace que él normal, es que él está arrepentido, pero ella sabía que seguía haciendo lo mismo. Entonces, hermanos, miremos de ahí, partamos de algo, que nosotros tenemos una mala concepción de lo que es el perdón muchas veces. Creemos que perdonar es admitir la falta del otro, es que, es que yo lo tengo que perdonar, y entonces él me robó, y yo lo perdono y entonces le sigo prestando plata y no me la pago, pero yo le sigo prestando. No, hermanos, eso no es perdonar. Tenemos que sacarnos de la cabeza eso, porque cometemos muchos errores. Esa hermana, ella pensó, es que yo estoy perdonando a mi esposo. Es que el perdón es algo, hermanos, que va aquí adentro, va en el alma, va en el corazón. Entonces, cuando yo perdono, yo siento paz en mi alma y yo no quiero que le pase algo malo a esa persona. Pero, hermanos, tenemos que entender que lo malo tiene sus consecuencias. Entonces, yo no puedo admitir. Entonces, es que mi hijo llega todas las noches, llega a la medianoche y llega borracho y llega haciendo y deshaciendo, o mi esposo me pega y me vuelve una nada, y entonces, pero él me dice, no mamá, perdóneme, y mi esposo me dice, no mi amor, perdóneme que yo no lo vuelvo a hacer, vea seguro mi amor, es que no sé qué me pasó. Y entonces, sí, yo lo perdono, claro, usted no lo va a volver a hacer. Bueno, mi hijito, pero al otro día otra vez abriéndole la puerta. Hermano, eso no es perdonar, eso a veces se vuelve ya en alcahuetería. Y estaba escuchando algo de que en las comisarías de familia, cada vez que las mujeres llegan a denunciar a su esposo por maltrato físico, más que todo es maltrato físico el que se denuncia, entonces esas mujeres llegan y empiezan, sí, pero, no, ¿sabe qué? Yo me porté tan grosera con mi esposo, y por eso es que tengo el ojo hinchado. O sea, a veces ya entonces se está echando uno la culpa de lo del otro. O sea, el otro me hace la ofensa y yo entonces pienso que es que perdonar, es que entonces yo voy a tomar eso. No, es que yo soy el culpable. No, hermanos, eso no es perdonar. Entonces tenemos que sacar de nuestra mente eso. O que perdonar es que yo olvido. El que se le olvidan las cosas es que perdió la memoria, ¿cierto? Tuvo un problema en su cerebro.
Eso no es perdonar. Ay, no, es que yo te perdono, pero no olvido. Es que ¿cómo va a olvidar? Tiene que ser que perdió la memoria. ¿A ustedes no les ha pasado? ¿Alguien de acá no tiene una herida que se hizo cuando niño que le haya dejado una cicatriz? Sí, la tienen. Grande, la ven. ¿Y se acuerdan cuando se aporrearon? ¿Sí se acuerdan? Y dolió horrible, ¿cierto? Y esa herida, y eso dolió y dolió y dolió. Pero les pregunto, ¿les duele en ese momento? Ahí está la cicatriz, pero no les duele. Eso es, así mismo es el perdón. Así mismo es el perdón. O sea, yo tengo esa cicatriz y en el momento me dolió mucho, muchísimo, porque es que, hermanos, cuando a uno le hacen algo, a uno le duele y le duele muchísimo. Pero van pasando los años y eso va sanando y eso va sanando y entonces cuando yo perdono a mí ya no me tiene que doler, no olvidé, listo, ahí están los que me hicieron el mal, ahí están, pero yo no les estoy deseando nada malo, porque usted no, si usted tiene una cicatriz en una mano, usted no va a querer cortar la mano, ¿o sí? ¿Cierto que no? O que es que la tiene en un pie, entonces me va a cortar el pie porque es que esa cicatriz, no, usted ama su pie. Entonces, usted ama su mano. Entonces, es lo mismo. Cuando nosotros perdonamos, nosotros no olvidamos, pero eso ya no nos afecta, eso ya no nos duele, ya nosotros no sentimos ese dolor. Hay muchas partes, hermanos, hablando acerca del perdón. ¿Cómo les parece que el perdón es tan poderoso, que los psicólogos lo utilizan ya como terapia? Los psicólogos utilizan eso como terapia, porque cuando hay perdón, entonces también las enfermedades cardiovasculares mejoran muchísimo. Ya entonces el corazón no está, porque es que, hermanos, cuando uno odia, el corazón a uno se le vuelve así. ¿Cierto que sí? Hermanos, y uno va sufriendo, el cuerpo va sufriendo todas esas consecuencias y llega la depresión. Entonces los psicólogos están utilizando eso precisamente para esto y también lo utilizan para que las personas salgan de las depresiones. Porque, hermanos, el odio nos lleva a la depresión. El odio nos lleva a la depresión y hay muchas cosas, hermano, que nosotros tenemos que perdonar. Hay una cosa que tenemos que perdonar o empezar por alguien, es a veces perdonarse uno mismo. Ese es uno de los más difíciles. A veces hacemos cosas o tal vez nos sentimos culpables de algo que no hemos, de pronto no es ni malo, pero entonces el diablo empieza a acusarnos y acusarnos y acusarnos y entonces no nos perdonamos y nosotros empezamos a sentir esa rabia por nosotros mismos. Entonces tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos, porque es que si Dios nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos? Otra es perdonar a los demás. Entre esos demás está incluido, hermano, su vecino, está incluido su hermano, el pastor. Ahorita les voy a contar algo. Están nuestros familiares. Yo aquí, hermanos, veo parejas muy jóvenes y a veces los matrimonios se dañan también por eso, porque no sabemos perdonar, no somos capaces. Es que la mayoría de hogares se destruyen es por eso, porque no sabemos perdonar. Nos hacen algo y entonces no perdonamos y nos llenamos de orgullo. Nosotras las mujeres a veces recordamos mucho más que los hombres, porque nuestro cerebro está así. Yo una vez les enseñaba a los varones en la iglesia de que las diferencias entre los hombres y las mujeres. Y nosotros tenemos que aprender a conocernos como pareja para poder aprendernos a perdonar. Porque las mujeres todo lo tenemos conectado, por eso nosotras somos hablando acá que sí, que el mercado, por allí estamos escuchando lo que está hablando el otro y por acá tenemos otra conversación con porque nuestro cerebro está todo se conecta, todo, entonces, y recordamos todo. En cambio los hombres son más frescos. Los hombres, todo está dividido, entonces ellos por eso es que solo se pueden concentrar en una cosita y nosotros a veces no entendemos eso. Que los hombres, a mí me daba mucha risa porque
porque les enseñaba también que los hombres tienen el cajón, el cerebro de los hombres es como son como cajoncitos. Entonces ellos tienen uno que es para nada. Entonces, ustedes no han visto que los hombres a veces se quedan y es que yo le he dicho a mi esposo, yo, amor, ¿qué estás pensando? Y es que nada. Y es que nada. Y yo de verdad. Y bueno, y me puse a estudiar y yo, es que es verdad, los hombres no están, y a nosotras nos da rabia. Óigame, si no, a mí me dio rabia una vez que estaba hablando y él se quedó ahí, y yo, ¿qué estás pensando? Es que nada. Y yo, entonces a uno eso lo molesta. Entonces, mire, hermanos, que hay cosas entre pareja que a uno lo van molestando y no entendemos las diferencias. Le decimos al esposo, vaya, tráigame, amor, me hace el favor y me traes el bolso vino tinto. Y entonces usted tiene vino tinto, tiene rojo, tiene marrón, eso tiene mejor. Y entonces él, es que, ¿cuál de los tres será? O sea, los hombres ven, ellos no ven como nosotras, que nosotras vemos los colores, todas las tonalidades, no. Para ellos eso es rojo o eso es vino tinto y listo. Entonces uno, entonces les llevaron fue el rojo y uno todo bravo porque lo mandó por el vino tinto. Entonces, hermanos, hay cositas que se ven como tan pequeñas, que se ven como tan insignificantes, pero que van llevando, hermanos, a que se vayan formando raíces de amargura en el corazón. Son cosas insignificantes. Ay, es que me dio la arepa quemada, esa arepa, gas, eso está todo maluco, pero yo me la voy a comer, pero empieza con una rabiecita. Y con una rabia, ay, es que él no me dijo como es que yo estaba muy linda y vea y que por allá sí me están diciendo que yo tan linda. Hermano, y todo eso empieza a afectar. Y entonces empezó eso y eso va trayendo otra cosita y se van formando esas raíces de amargura en nuestro corazón. Entonces tenemos que, la Biblia dice, hay que cazar las zorras pequeñas, a veces no le prestamos atención a todas esas cositas, pero van dañando, hermanos, los hogares y va llenando nuestro corazón de resentimiento. Es muy, hermanos, perdonar a veces es difícil, pero hermanos, cuando nos ponemos a los pies del Señor, cuando nosotros ponemos toda nuestra vida, el Señor nos ayuda en todo. Estaba leyendo acerca de algo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, y es que los japoneses tomaron a los escoceses, tomaron muchos soldados y se los llevaron a trabajar por allá, a hacer como, me parece que eran unos carriles, algo así, y el trabajo era horrible, o sea, los pusieron a trabajar de una manera pero impresionante, y los maltrataban muchísimo. Entonces un día se perdió una pala. Ese día que se perdió la pala, llegó el general muy enojado, las contaron y no aparecía. Y entonces sacó la pistola y dijo, si no me aparece esa pala voy a matar a todo el mundo acá. Y todos vieron que él estaba dispuesto y lo conocían y en realidad estaba dispuesto. Entonces él preguntaba, ¿quién la votó? ¿Quién? Entonces un hombre dio un paso al frente y él ahí mismo sacó su arma, le disparó y lo mató. Cuando volvieron a contar, estaban todas las palas, todo estaba completo, era que habían contado mal. Entonces, ¿qué sucedió allí? Que ese hombre dio un paso adelante para poner la vida por todos, porque él decía, si no muero yo, mueren aquí todos. Y entonces eso conmovió tanto el corazón de todos, que empezaron a tratarse más humanamente. Y entonces cuando ya fueron y los liberaron, que ya cogieron a los japoneses, entonces ellos todos ya pálidos, flacos, ellos decían, no los vayan a matar, no les hagan nada. No queremos más muerte, nosotros los perdonamos, no queremos más muerte. Eso hasta, no recuerdo cómo es el título de esta historia, pero se titula, empieza El Milagro. Porque, hermanos, mire lo que hace el perdón salva vidas, el perdón hace muchas cosas bonitas. Es que por eso es que Dios quiere que nosotros perdonemos. ¿Y qué mejor ejemplo en nuestra vida que el Señor que nos perdona a nosotros, cierto? Para que nosotros aprendamos a perdonar. Qué mejor, hermanos, que uno hablar de las propias experiencias de uno, ¿cierto? Cuando recuerdo que a mi hermano
a uno de mis hermanos. Nosotros éramos 4 hermanos, ahora quedamos solo las 2 mujeres, y a él lo mataron. Entonces yo fui, cuando fui me llamaron en la madrugada, eso fue en San Antonio de Prado, me llamaron en la madrugada, yo me fui, cuando llegué, claro, ahí estaba tirado, y yo, Dios mío. Y para esos momentos son muy difíciles. Los hermanos que han tenido una pérdida, sea de un hijo, sea, eso es algo muy difícil y que solamente uno lo sabe y sabe lo difícil y lo doloroso que es cuando uno lo vive. Cuando uno no lo vive, uno no puede. A ver, hermanos, los sufrimientos lo hacen a uno empatizar, hace que uno se ponga en los zapatos del otro, porque uno dice, es que eso duele, eso duele. Y entonces llegué, y bueno, ya ese día, al otro día, le pedí al Señor que me diera muchas fuerzas para poder ayudar a mi familia y no estar ahí toda destrozada. Y bueno, gracias a Dios, Él me dio las fuerzas, pero pasados unos días, o esa misma semana, en la iglesia había una reunión para servidores, la misma semana que mataron a mi hermano. Entonces yo dije, bueno, yo voy a ir, y fui, pero yo le dije a mi esposo, yo no soy capaz de quedarme acá, yo me siento mal, me voy para donde mi mamá. Listo, yo me fui para donde mi mamá. Eso fue un viernes. Al sábado me pusieron, yo fui al culto, y entonces uno de los jóvenes que estaba dirigiendo dijo, bueno, Lady, que colecte la ofrenda. Yo salí, y el pastor había dicho, bueno, el que no venga a la reunión queda en disciplina. Entonces, bueno, yo salí, yo vi que el pastor me miró. Entonces yo dije, bueno, por respeto me voy a acercar a él y le voy a decir, pues, que él conoce mi situación. Y le dije, bueno, hermano, usted conoce mi situación, usted sabe que yo no estuve porque estoy pasando un momento doloroso, yo quise ir a estar con mi mamá. Y el hermano me dijo, hermana, a mí no me interesa eso, usted está en disciplina. Esa fue la gota que me llenó en ese momento. Yo me puse a llorar, y una hermana se me acercó y me dijo, Heidi, ella me decía, Heidi, ¿usted qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? Yo nunca la había visto así, venga, Heidi, ¿por qué le pasa, Heidi? ¿Qué le pasa? Y yo no, y entonces ya esos días, preciso, empezaron a hablar, mi hermano se fue sin el Señor. Empezaron una temática acerca del infierno. Entonces, debido a todo eso, hermanos, en mí se empezó a crear una raíz de amargura. Yo le decía a mi esposo, no voy a volver a servir jamás, así me levante en la disciplina, no voy a volver a servir. Y empezó una rabia en mí, hermanos, una rabia, y también con el Señor. Yo decía, Señor, si usted es tan bueno, ¿por qué creó el infierno? Porque todos esos días hablándome del infierno, para mí eso fue algo muy duro, yo decía, muy doloroso, y yo llegaba y yo me ponía a llorar en mi casa. Yo le decía, Señor, ¿usted por qué? Hermanos, porque cuando en uno empieza a crearse ese odio y ese resentimiento, empieza el por qué. Porque a mí, ¿por qué me lo hizo? ¿Por qué fue tan malo conmigo? ¿Por qué? Y empieza uno a hacerse todas esas preguntas. Entonces en mí empezó a formarse esa rabia con el pastor, empezó a formarse esa rabia con Dios también. Yo decía, pero ¿por qué? Con mi mamá, yo decía, ¿por qué mi mamá no nos crió de tal manera? ¿Por qué mi mamá hizo tales cosas? Entonces empezó eso, y yo un día reaccioné y yo dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? Sabiendo que usted es tan bueno, Señor, sabiendo que usted es lo más grande que nosotros podemos tener en la vida, Señor. Y empecé, hermanos, a reaccionar, y yo decía, Señor, perdóneme, Señor, porque es que no era que yo tuviera que perdonar a Dios, no, es que yo le tenía que pedir perdón a Él, porque Él es, hermanos, es que Él es muy bueno. Porque yo sé, hermanos, que muchos de ustedes pueden estar pasando una situación así, pueden estar pensando, y tal vez a uno se le pasan miles de cosas a veces cuando uno tiene una pérdida, tal vez la pérdida de un hijo, la pérdida de un ser querido, y entonces empiezan eso. Pero hermanos, usted tiene que pedirle perdón a Dios, porque es que Él es bueno, hermanos. Él es bueno, y Él seguirá siendo bueno, y Él, hermanos, nunca cambia. Entonces empecé ese proceso, y una vez recuerdo que me le acerqué al pastor y le dije, hermano, perdóneme,
porque a veces, hermanos, Dios permite que en nuestra vida lleguen esos momentos difíciles y a veces pone personas en el camino que parece que lo estuvieran dañando a uno, pero en realidad Dios las deja ahí en el camino para formar nuestro carácter, para formarnos a nosotros como personas. Entonces, hermanos, nosotros, por más doloroso que sea el momento, nosotros estamos en la capacidad de perdonar. ¿Cuántos padres en este momento están dañando a sus hijos? En ese momento, yo no conozco de aquí no conozco a nadie, hermanos, y no sé qué situación sea. Tal vez haya una joven que ha sido abusada o que está siendo abusada, hermanos, y eso entonces empieza a provocar esas heridas y esa raíz de amargura, o está siendo abusada también por los golpes que le está dando su padre, los golpes que le está dando su madre, o estás tú, papá, mamá, diciéndole a tu hijo, es que no sirves para nada, eres un bobo, eres un bruto, no sirves para nada, y ese hijo se está levantando con una raíz de amargura, y tal vez aquí hay hijos así, con esa raíz de amargura hacia sus padres. Es que yo quería que él me criara de tal forma, es que yo quería que él me diera amor, pero no me lo dio. Y entonces se va creando eso y se va creando y eso cada día coge más ventaja y más ventaja. Hermanos, pero tenemos que aprender a perdonar, porque es que la Biblia dice, ahorita leíamos, hermanos, Dios a nosotros nos perdonó lo más grande. Él nos perdonó deuda que no teníamos con qué pagarla. Nosotros cuando íbamos a pagar, hermanos, lo que debíamos, no teníamos cuándo, pero más sin embargo Dios dio su vida para pagar esa deuda por usted y pagar esa deuda por mí, para que ya nosotros no fuéramos más deudores. Y entonces si aparece alguien en nuestro camino y nos hizo tal cosa, es que me miró feo, es que me hizo tal cosa, no, es que mi esposo no me dijo, es que mi esposa, es que... Y entonces nosotros dijimos, no te perdono. Pero entonces, hermanos, nos va a pasar lo mismo que le sucedió a este hombre. Le perdonaron en una deuda grande, pero cuando él salió y vio a su consiervo que le debía poco, fue cruel con él y no le quiso perdonar. Pero ¿para dónde irá aquel hombre? ¿Para dónde irá aquel hombre? ¿Qué va a hacer de nuestros hogares si no aprendemos a perdonar? ¿Qué va a hacer de nuestra vida? Hermanos, nosotros perdonamos. No porque que por beneficio del otro, hermanos, primeramente perdonamos por nuestro propio beneficio. Porque cuando yo perdono, yo tengo paz. Cuando yo perdono, yo respiro y yo veo a esa persona y no voy a estar, porque a veces ahí uno como que se muerde viendo, ahí no, es que, Dios mío, ven, entonces la muchacha cuando tiene rabia con otra dice ahí cuando ese odio, entonces la ve y la otra cada día más bonita, vistiendo más lindo, y la otra muriéndose de la ira y ella no, cada día más bonita, ¿cierto? Y pelechando más. Y uno muriéndose de la ira, hermanos. Entonces, ¿para quién es el beneficio? Primeramente, para uno. Cuando yo perdono, yo tengo paz. Es que el Señor, hermanos, nos llamó a ser libres. Nosotros somos los que nos atamos. Pero la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y nosotros yo creo que hemos conocido la verdad, porque la verdad se llama Jesucristo y Él está en este lugar, hermano. Por eso tú puedes dejarte liberar en esta noche. Libérate, hermano, de ese odio, de esa amargura que sientes en tu corazón. Cuando tú perdonas, te liberas a ti mismo y también liberas a los tuyos. También estás liberando a los tuyos. ¿Cuántas guerras, hermano, en familias? Porque le estamos sembrando eso a nuestros hijos. Porque estamos sembrando ese odio en nuestros hijos. Y ¿cómo se levantan esos muchachos? También odiando. Nosotros, hermanos, tenemos que amar y perdonar por nosotros y por nuestros hijos, por nuestro cónyuge, por los que nos rodean, hermanos. Nosotros venimos a la iglesia y de pronto el perdón no es un tema, no sea un tema que a veces nos mueva mucho, pero hermanos, es un tema que si nosotros dejamos que eso entre en nuestro corazón y que nos libere, hermanos, es algo que no tiene palabras.
Es algo grande que sucede en nuestra vida cuando nosotros aprendemos a perdonar. Yo se los digo, hermanos, por experiencia propia, lo que les contaba ahora. Yo no estoy pensando ahora que en los muchachos que mataron a mi hermano, no. Hace poco, hace como un mes mataron a uno de ellos, era un sardinito, un niño. Y a mí me dio un dolor tan grande en mi corazón, porque mi anhelo era que algún día ese muchacho conociera al Señor. Mi mamá no conoce al Señor, mi mamá no es creyente. Y recuerdo el día que lo mataron, ella me decía, Lady, es que perdóneme, mami, por lo que le voy a decir, pero a mí me alegra lo que pasó, que lo hayan matado. Y ella decía que ella estaba alegre, pero todo el día la pasó encerrada llorando y llorando y llorando. Dígame si eso es alegría. Dígame si eso es bueno. Entonces, hermano, analice su vida. Hágase esto es para que reflexionemos y para que hagamos una autoevaluación y miremos nuestra vida. Si hay en nosotros una raíz de amargura, porque eso nos impide ir al reino de los cielos. Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, Él no se va a llevar ese rencor y ese odio, porque es que lo dijo. Y el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tú sí perdonas. Qué bueno, hermanos, que si de pronto tienes algo contra alguien, en esa noche le pidas perdón a Dios primeramente y te acerques a esa persona y le digas, perdóname. Y si de pronto tu hijo o tu hija está así, te acerques, o tú tal vez hijo o hija, te acerques a tu padre y le digas, papá, perdóname. No dejemos, hermanos, ahorita veíamos un video muy bonito, una reflexión muy bonita. No dejemos, hermano, para cuando esa persona se esté muriendo. No dejemos, hermanos, para cuando ya sea demasiado tarde. Hoy es el día aceptable para perdonar. Vamos a orar en esta noche, vamos a pedirle al Señor. Vamos a decirle, Señor, tú me has dado la capacidad de perdonar. Tú me has dado esa capacidad y tal vez en mi corazón hay rencor. Pero yo quiero, Señor, tener una familia triunfante en ti. Les voy a invitar para que levanten sus manos y empiecen a orar al Señor. Y le digan, Señor, perdóname. Perdóname, Señor Jesús, porque he albergado odio en mi corazón. Hermanos, aquí está el Dios que perdona. Aquí está el Dios que llena los corazones de amor. Aquí está el que libera. Aquí está ese Dios que es grande. Aquí está ese Dios que es todo amor. Aquí está ese Dios para perdonarte, aquí está ese Dios para llenar tu vida de amor, para llenarte de amor, para que tú puedas perdonar a quien te ha ofendido, para que tú mires a aquel que te ha hecho daño, pero ya sin dolor, para que tú mires hacia el pasado, pero te rías en el presente y digas, es que lo que yo tengo es grande. Es que lo que yo tengo es grande, lo que mi Dios me ha dado es grande. Es más grande que un odio, es más grande que cualquier cosa. Hermano, aprende a valorar lo que Dios te ha dado. Aprende a amar lo que Dios te ha dado. Aprende a amar a tu prójimo. Aprende a amar a tu cónyuge. Aprende a amar a tus hijos. Aquí está ese Dios que pone ese amor tan grande. Oh Señor Jesús, tú eres bueno, Dios mío. Tú eres grande, Señor Jesucristo. Oh Padre Celestial, yo sé, Señor Jesús, que aquí hay personas que en su corazón han albergado ese sentimiento de odio, de resentimiento, de ira, Señor Jesucristo. Pero yo te pido, Señor, que liberes en esta noche. Yo sé, mi Dios, que tú liberas, que lo que tú haces es grande, Señor Jesús, y que tu palabra no es en vano, Señor, que tu palabra tiene poder, Señor Jesucristo, para transformar. Y en esta noche, Señor, tú puedes transformar un hogar en el que haya odio, en el que haya resentimiento, Señor, en el que el amor se acabó, Señor Jesucristo. Tú puedes hacer algo en esta noche, Dios mío. En esta noche yo declaro, Señor, liberación
bendición para los hogares en Santa María. La bendición tuya, Señor, sobre estos hogares, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hermano,